Hola y bienvenidos a la física de los libros. Yo soy Melina y hoy les voy a hablar de libros para comenzar a leer a Agatha Christie. ¿Te han hablado de Agatha Christie? ¿Has escuchado, oh, Agatha Christie es maravillosa? ¿O has escuchado como de, oh, esa película no refleja nada de lo que tiene que ver con el libro, porque el libro es maravilloso? O típico que se ha escuchado hablar de los 10 negritos, supongo. Pero el día de hoy, yo a petición, sin ser precisamente una petición de alguien, quiero hablarles de 5 libros que yo les aconsejo para comenzar a leer a Agatha Christie. Yo soy súper mega extra fan de Agatha Christie, así, Agatha Christie forever, she rocks. Me gusta mucho. Yo empecé a leer a Agatha Christie, yo creo que desde los 13 años, algo así. Entonces ya llevo algo leído. Y puedo decirles que muchas veces las personas lo que me dicen es que tiene muchos personajes y a veces me pierdo. Cosa que a mí me pasaba al principio. Es cuestión de adaptarte. Y siempre viene una guía del lector. Hasta el frente siempre viene una guía del lector, así es que no te preocupes. Si no te puedes aprender todos los nombres y qué es cada quien o qué papel juega, no te preocupes, porque siempre puedes regresar a esa página que está al principio del libro y decir, ok, sí, este era fulanito de tal y no sé, daba clases, o este era sutanito y vendía tortas, o cosas así. Entonces, por ahí no hay problema. Pero si eres un nuevo lector y te da un poco de miedo todavía confundirte y así, yo te voy a recomendar 5 libros en los que los personajes involucrados en el misterio son muy pocos. Tal vez después se unan más personajes y la dinámica cambia un poco, pero los principales sospechosos va a ser un grupo reducido. Así es que tú puedes seguir la pista. La verdad, creo que yo le he atinado una vez a quién es el asesino o quién fue el culpable en los libros de Agatha Christie. Fuera de ahí, no. Siempre digo, puede ser este, pero no, el otro también tiene muy buenas razones. Y bueno, vamos a empezar con el típico libro que la mayoría de las personas que conoce a Agatha Christie conoce, y es el de 10 negritos. Cuenta la historia de una isla misteriosa donde un estadounidense construyó una mansión y después de un tiempo decidió vender la mansión y ahora nadie sabe quién es el dueño. Pero el dueño hace llegar invitaciones a ciertas personas, manejándolo como un fin de semana muy atractivo en la mansión, donde van a poder ir a relajarse, donde van a pasar un buen momento todos juntos. Y en la invitación, él les recalca que ya se habían conocido y les redacta alguna anécdota o algo que los haga pensar a ellos que sí es cierto, ya nos conocemos, solo que no ubico a la persona. Entonces, todos ellos acceden a ir y ahí empieza lo bueno. En esa isla hay alguien que quiere acabar con todos y cada uno de ellos. ¿Por qué? Todo se basa en una canción infantil que se llama And Then We're None. En este libro todos están ubicados en una isla, en una mansión más concretamente. Entonces nuestro número de sospechosos es limitado, lo cual es bueno porque así es más fácil recordar. El libro es muy dinámico, muy dinámico. No lo vas a poder soltar, definitivamente. Por algo es uno de los más conocidos de Agatha Christie. Está de 5 electrones, de verdad. Si le pudiera dar 10, yo creo que le daba 10 electrones. Después vamos a hablar de uno que creo que, aunque no es tan popular, queda muy bien si estás empezando a leer a Agatha Christie, porque de igual forma con el libro de 10 negritos, el número de sospechosos en este caso es muy reducido y literalmente se reduce a 5 personas. Cualquiera de ellas pudo haber cometido el crimen. Entonces la hija de la acusada, que se llama Carla, recibe una carta de su mamá, Caroline Grayle. Ella le dice a su hija que ella es inocente y entonces Carla decide contratar a Hercule Poirot para limpiar el nombre de su mamá. Va a ser un caso difícil porque fue hace 16 años y es difícil obtener pruebas, pero sin duda alguna este detective belga, que conocemos muy bien los que sabemos de Agatha Christie
y los que no, yo estoy segura que lo han escuchado mencionar alguna vez, lo va a poder resolver. Está muy bueno. El libro que puedo recomendarles de ella, si es que apenas se van adentrando a leer Agatha Christie, es Los 13 problemas de Miss Marple. ¿Por qué? Porque son historias cortas y esta es otro personaje principal de Agatha Christie. Miss Marple es una señora grande. Ella resuelve los crímenes a partir de observar a la gente. Entonces, en este libro, lo que se supone es que ella va a la casa de campo de su sobrino, tienen una visita social y en esa visita social se reúnen varias personas, incluyendo un ex detective de Scotland Yard, y comienzan a platicar una ronda de misterios relacionados con crímenes, a ver quién puede adivinar quién es el culpable. Esto sucede en 2 ocasiones, es decir, hay 2 reuniones diferentes y en las 2 reuniones Miss Marple puede resolver todos los problemas, incluso uno que aún no ha sucedido, y le da tiempo de advertir a las autoridades. El cuarto libro que les puedo recomendar para empezar a leer Agatha Christie es Asesinato en Barley Mews. ¿Por qué? Porque también son historias cortas, pero en este caso el que resuelve los crímenes es otra vez el detective belga Hercule Poirot. Lo vamos a conocer más a fondo en su personalidad, en ver cómo trabaja, en ver cómo utiliza sus células grises para resolver cada uno de los pequeños relatos. La diferencia entre Hercule Poirot y Miss Marple, desde mi punto de vista, siento que él es más activo que ella. Miss Marple es más pasiva, es más tranquila, es más ordenada en el sentido de que, ok, no tengo prisa, esto lo voy a solucionar así, de tal forma. En cambio, Hercule Poirot es más activo, es más de tengo que ir acá, tengo que ir allá, tengo que entrevistar a esto, y con 1 o 2 preguntas que tú dirías, pero si no le está preguntando nada interesante, con eso resuelve los casos. Así, casi te pregunta, oye, ¿comiste helado hoy? Y ya con eso sabes si cometiste un crimen o no. Y el quinto y último libro que les recomiendo para empezar a leer Agatha Christie es Asesinato en el Orient Express o Asesinato en el Expreso de Oriente. Este libro me encantó. Es como la casa torcida para mí. No podía soltarlo de verdad. Me confundió, así que yo decía, no, pues ya no puedo, o sea, ya para mí hasta la nieve que hay afuera del tren puede ser culpable. Ya no hallaba yo y era como todo el mundo es sospechoso, pero igual, estamos con un sistema cerrado. Tenemos el tren y solo las personas que van en ese tren pueden estar involucradas en este asesinato. ¿Quién está ahí para resolverlo? Mágicamente, Hercule Poirot está en ese tren porque lo habían mandado llamar de regreso a Londres. La muerte sucede en la segunda noche y de hecho este personaje le había pedido a Poirot que le ayudara a cuidarse las espaldas porque él sentía que algo malo le iba a pasar, pero Poirot le negó el servicio, le dijo no me gusta cómo es tu personalidad, o sea, no se me hace respetable, entonces no quiero nada que ver contigo. Y el recorrido del tren, Hercule Poirot estaba en Estambul y fue llamado para regresar a Reino Unido con urgencia porque tenían otro caso. Entonces el tren que iba a salir para Reino Unido en ese momento era el Orient Express. 10 negritos y este último, esa es la magia de estos 2 libros. Los engancha y la posibilidad de los sospechosos está reducida. Los sospechosos se pueden contar con los dedos de las manos. Y los otros te permiten más ir descubriendo la personalidad con diferentes casos y te permite ir más tranquilo por si no quieres leer un libro tan extenso. Pero usualmente los libros de Agatha Christie son como de 250 páginas y los libros suelen estar del tamaño de la palma de mi mano, un poquito más grande. Tienen que leer a Agatha Christie, se los recomiendo con todas mis células grises. Disfrútenlo y por favor cuando lean alguno de estos libros o si ya lo leyeron o si quieren leerlo, coméntenme aquí abajo, no spoilers, porque tal vez alguien más quiera leer esos libros. Así es que suscríbanse, denle like, bye bye.